Bueno, aquí andamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del filósofo griego Epicteto. Dice, ¿qué ganarías con injuriar a una piedra incapaz de escucharte? Pues imita a la piedra cuando escuches las injurias que te dirijan. En otras palabras, hazte el sordo cuando te insulten. Que pasen los litigantes. Lo que me importa salvar es mi hija. Y si me callo, no lo voy a lograr. La papa podría se aparta del saco. No puedo salir hacia adelante con la presión que me hace la sociedad. Si no me vas a respetar, yo tengo que hacer que me respete. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Katy, tú eres la demandante del caso. Dime por qué estás demandando a Lisa y qué pides para resolver este conflicto. Mira, doctora, yo la estoy demandando a ella porque ella se ha vuelto loca subiendo un video de nosotras dos peleando en todas las redes sociales. Yo vengo a exigir que ella borre el video y que me pague la mitad del dinero de lo que ella ha hecho. No lo voy a borrar. Pues está ganando dinero con el video. Sí, está ganando dinero. Me diga eso. Tengo entendido de que a la página que lo subió, por cada view que tiene, le pagan 1% a ella. No me diga eso. ¿Y cuánto ha ganado? No tengo ni la más menor mínima idea. Ok. Ni la más mínima. Bueno, ok. Ahora explícame, ¿a raíz de qué viene esta pelea? ¿Por qué pelearon? ¿Por qué se grabó? ¿Cuál es el problema aquí de verdad? Mira, doctora, ella siempre ha sido la problemática del barrio. ¿Y tú la bochinchera? Siempre ha tenido problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque la familia de ella siempre ha sido una familia disfuncional. Siempre el papá era borrachón, la mamá era alcohólica, su hermano era un narcotraficante. Todo era un revolú esa familia. Sí, bastante. Pero que te ella en metía. específico. Sí, ella también iba por ese mismo camino. No, pero un momentito, hay una gran diferencia en ir por el mismo camino que realizar el acto de bochinche. No, claro, pero ella era otra persona, una persona loca. Ella siempre estaba como en ese viaje. Y yo decía, Dios mío, Pero nunca me metí droga, nunca. Bueno, dices tú, porque todo el mundo en el barrio decía que tú eras una adicta. Pero mija, porque todo el mundo diga cosas no significa que sea cierto. No, doctora, Por porque eso el imagínate que chisme se puede se esperar llama de esa chisme. familia. Bueno, Un entonces, bochinche ok, tuyo. ¿qué pasó? Pues yo tengo a mi nena que está en la misma escuela de la nena de ella. Como todo niño, doctora, que siempre está hablando, siempre hablan y eso, mi nena le dice a la nena de ella que cómo ella tuvo ese descaro de volverlo otra vez al barrio, sabiendo que su mamá, la reputación de su mamá estaba por el Sí, suelo. doctora, porque lo escuchó de la May que se lo dijo también. Es que todo el mundo sabe cómo tú eres. ¿Qué edad tienen las nenas? 13 años. 13. Ok, perfecto. Entonces tu nena le dijo a la nena de ella, Que como ella tenía el descaro de volverla al barrio sabiendo que su reputación estaba por el suelo. imagínate tu Porque conversación la de May se nena lo de dijo a 13 la nena. años. Entonces, ¿qué pasó? Entonces la nena se lo hizo saber a su mamá. Y su mamá, sin más remedio ninguno, vino para donde mí a reclamarme que por qué razón yo le había dicho eso a su hija. Yo Ok. fui a Y yo en hablar. ningún momento se lo dije a mi hija, es lo que se oye y lo que se habla en todo el barrio. Ajá. Y Y ella la gente cogió, bochinchera, tú me pusiste en contra. ella cogió y bueno, vino para donde mí, fuimos a la escuela, yo fui a la escuela. Cuando ella salí de la escuela, ella salió detrás de mí Ajá. para preguntarme y reclamarme a mí que por qué razón yo le había dicho eso a la hija de ella. Y yo le dije a ella que yo no le dije nada, que eso era lo que se oía. Y ella lo se dio la dijiste vuelta tú. y yo la toqué para que viniera a donde mí y siguiera hablando conmigo. ¿Para qué? Y ella, bueno, para seguir arreglando la situación, el malentendido que ella tuvo. Ok, ¿y Ajá. qué pasó entonces? Ella se viró y me dio una pescosada. Entonces yo Porque vine tú y me nos enredamos a empujaste. pelear. Porque tú Nos me enredamos a pelear, empujaste. doctora, mira, eso es Tú una me falta de respeto en el empujaste. parking de la escuela donde todo el mundo nos ve. Claro. Yo traje evidencia sobre eso. Ok. Yo me es el siento vide- tan indignada. Ok, vamos a ver ¿Y yo cómo me el siento? video, señor director. Vergüenza ¿Cómo te tú debería te de crees dar. que Mira yo para me allá. siento? Mira para allá lo No, que. Mira, si mira. tú fuiste la que ¿No te da buscaste vergüenza? revolú. Eres una No, problemática. ningún Eres una problemática. No, mira. Mira yo para no allá. me voy a Mira, dejar ay que Dios tú me des mío. tampoco, ¿qué te pasa? Yo te digo a ti, No, esa yo es no una me voy a falta dejar de que tú me des, respeto. yo me tengo que. No, yo me tengo ¿Usted que cree dar que eso a es posible, respetar. doctora? No. ¿Qué podemos esperar? Yo no puedo dejar que tú me des. Ay, yo Mira tengo la otra. vergüenza.
se me Y entonces no, tengo que... doctora, no. Mira, yo andaba con mi No, amiga doctora, mira eso. No. ¿Qué me voy a dejar yo que tú me des? No, ¿qué te No, pasa? es una Ni que yo falta de fuera respeto. manca, tan mala. Son gente problemática. Una pelea de mujeres. Y me las desquité, porque ella es la que... Todo Ella y la esto, que amiguita ella de subió ella el también se ha video. buscado todo este revolú. Mira para María allá. purísima. Ay, Dios mío. Se lo buscó. No, mira no cómo se la buscó dejé, nada, a tú la eres una amiguita problemática. tuya. Tú lo que eres una problemática. Ok, entonces, alguien aparentemente filma esa pelea. Todo el mundo salió. Ok, y entonces se lo hicieron llegar a ella, a ti te lo hicieron llegar. Sí. Y ella lo subió. Y a las ella lo redes. subió y si hecho se ha hecho popular, todo el mundo cada vez que hace el gargalla es una vergüenza. Para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, que todo el mundo me está parando en la calle y me está Doctora, lo diciendo a mí subí para que por qué- sepan que conmigo no se esa es una puede falta de joder. respeto, Entonces tú lo doctora. que quieres es que ella baje el video Yo quiero que ella saque el video y que me pague la mitad del dinero, de lo que esté ganando. de lo que ella está ganando. Ok, perfecto. Muy bien. No te voy a pagar nada. Bueno, tienes que Este, pagarlo. Búscate tú. Tienes Ok. que pagarlo porque entonces tú exiges Te respeto, lo pero tú no buscaste respetas. tú. Ok. Lisa, ¿cómo respondes a la demanda? Bueno, doctora, yo respondo a la demanda con que Vergüenza le yo debería no de le dar. voy a pagar nada a ella. Porque ella se lo buscó y mucho menos lo voy a retirar de donde está. Porque yo necesito busqué atrevida. saber que conmigo no se puede doctora, y ella está desde cada rato chavando y metiendo puya porque tú la ves ahí, santita. Y ya No, tú pero estás hasta el ella- último pelo. Ella Sí, es la ya que, la más mala, que la más molesta, mala. la que Ok, chava ok. ya hasta aquí. Mira, doctora, esa reputación que yo tengo es gracias a ella, a su amiguita A mí. y a todo La el familia barrio loca que tú tienes. por cuenta Mira de ella. esta. Mi familia, porque yo desde chiquita, yo he sufrido un montón, doctora. Yo sufrí de violación, Eso no de es excusa, maltrato, eso no es de excusa drogas, porque para hacer toda las mi cosas que estás familia haciendo. Cállate un momento, droga. por favor. Está bien, pues yo sufrí de todo eso. Y yo para irme de esa familia me fui con un hombre y ya a los 14 años y a los 15 ya yo estaba embarazada de mis hijas. Doctora, yo quería salir de esa familia, ya yo estaba cansada. Y yo dije, ok, pues mira, le dije a mi mamá, vélame un momentito a mis hijas en lo que yo trato de sobrevivir, sacar a ella. Me fui aparte con ella para sacarla hacia adelante, sacarla de ese vicio que ella tenía, porque ella se metía droga, ella fumaba y ella se metía las pastillas. ¿Y qué se metía? ¿Qué droga? Se Crack. metía Una loca crack. también. Crack. Sí. Imagínate. Ok. Pues cuando yo salí de ahí, se recuperó un tiempo, porque simplemente fue un tiempo, doctora. Volvió a lo mismo, me llegaba tarde, no se puede, doctora. Yo dije, yo me voy a me cansé y Dos me locos fui. juntos no pueden Le estar. Ok, dije, entonces "Te vas rompiste pa-". esa relación. Me rompí la relación porque yo tenía que ver el porvenir de mis hijas. Ok. Yo tenía que ver que mis hijas estaban bien. Entonces volviste a tu barrio inicial. Volví a mi A barrio. ¿Qué? ¿Dónde revoltear están la toda peste esta otra gente? vez, A porque eso fue para lo revoltar que la vino. Yo no peste sé ni que que para qué tú hiciste. volviste. No hice Pensé nada que más habíamos que salido de poner ti. el pie, Pe- doctora, en donde yo vivo, A porque da la volver a casualidad lo que mismo. es mi barrio. Después que habíamos Y limpiado todo el barrio mundo me completo. estaba diciendo que si tú eres que si tú no sirves, verdad, que tú te esto, debe dar tú lo otro. vergüenza. ¿Qué pasa, doctora? La verdad. Por cuenta de ella y de, la cuenta mía, amiguita. no, cuenta de tu misma No, yo reputación. estaba cansada, doctora. Doctora, es que Yo no es se lo fácil. dije a Vergüenza me ella, da. ya no te metas más nada conmigo. Yo sé defensa personal, doctora, yo no puedo estar buscándome problemas. Yo tengo que estar tranquila y sin buscarme más sufrida. problemas. Ok. La Cállate más la defensa. boca, cállate. Bueno, al final de todo esto, tú nunca ni te has metido droga. O sea, Nunca, doctora. Ese no es tu nunca. problema. No, nunca. Pero dime Simplemente con fumo quién anda y cigarrillo. te diré quién eres. Correcto. Y arrastras con eso. Correcto. Claro. Ok. Bueno, ahora explícame lo del video. ¿Por qué tú subiste ese video? Mira, doctora, pues sinceramente y honestamente yo lo subí, pero yo no sabía que yo iba a ganar chavo con eso. No, claro que no. Nada. Yo no sabía. ¿Pero para qué lo subiste? Para que sepa que conmigo no se puede ni ella ni todo Pero es que todo el mundo Para sabe que que te tú no respeten. sirves. Para que me respeten, doctora, porque ya yo estaba cansada Porque de que te todo el tienen que tiempo respetar, estaban el respeto te lo ganas tú misma. yo no puedo. Y Hija. mis hijas, Oye. mis hijas, doctora, estaban viendo ese problema y esas cosas.
Venían donde mí llorando, mamá. ¿Y en la mis hijos escuela qué? hay un burro. ¿Y mis hijos qué? Tú te callas. Dime, mi hija, ¿qué? Viendo ese video. En mi escuela ¿Qué me ella va a están dando decir? bullying, mamá. Pero, no se puede, mija, pero tu doctora. hija está mirando Ella algo está- que ustedes hicieron, se pelearon. Está bien, pero estuvo mal ella porque Pues, ella fue la que subió el doctora, video. pero es que- Algo Ok, que ella no ok, tenía que escúchame hacer. esto. ¿Tú trabajas? No, doctora, si yo no puedo trabajar ni nada por cuenta de las porquerías Por que cuenta está hablando mía. ella. Por cuenta de las cosas que las tú haces. porquerías que está Porque tu hablando familia ella está y por de el la piso como reputación tú. que tengo ¿Pero por qué cuenta tiene de que es ver una la porquería. familia? Señores, pero yo no entiendo cómo ustedes piensan que uno tiene que cargar con toda la porquería de la familia. Porque uno ella no se es cree su que por la familia uno es malo. Es que es así, porque si tú quieres echar Ahora, imagínate tú, los hijos de todos echa los- tú para adelante, olvídate Ok, lo demás. ok, ok. Pero no ¿Tú me quieres vas a estar en la... Te pone a hablar quién? ¿qué puedes hacer? Cada una tiene testigos. Sí. Sí. Pásame a los dos testigos. Todo el tiempo va a seguir siendo lo mismo. Borra el Sí, video y claro, me das la no mitad voy del a borrar dinero. el video porque a ti te da la gana. ¿Qué te pasa? Borra el video. No voy a borrar el Eso no video. lo voy a respetar. No voy a borrar el ¡Silencio! video. Y tú no sigas diciendo lo que no vas a hacer porque si no, no hubieras venido aquí. ¿Ok? ¿Quién es el testigo de la demandante? Un servidor. Y tú eres el testigo de la demandada. Perfecto. Jorge, usted está aquí apoyando a la demandante. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo trabajo en el mercado Viejo de la barriada bochinchero. de la comunidad. Tú te callas. Yo vi a estas dos muchachas crecer. A Las las conozco dos. desde niña. Ajá. nos A criamos mí todos sí llegó juntos, un sí. amigo mío Y diciéndome siempre fue bochinchero. qué fue lo que callas. supiste lo que pasó con fulana y fulana y yo como que qué pasó y me muestran un video donde ellas aparecen peleando, donde se agarraron la ropa, pero ese video donde yo lo vi fue en una página pornográfica, donde se está dañando la reputación de la muchacha. Está, a pesar de verse una angelita, no es muy tranquila Ni que que tú digamos. fueras un ángel. Cállate. Que no, Y las cállate, niñas que no. de ambas prácticamente están pagando las consecuencias porque allá las denigran. Claro que sí. Y además en una página donde lo que hacen los hombres es dar ojo, mirando los cuerpos de las mujeres, no. Claro. Y son jóvenes, son muchachas. Claro. Ok, perfecto. ¿Tu nombre? Angie. Angie, tú estás aquí apoyando a la demandada. Sí, yo soy. La boba esta. Sí, mi amiga. Te ¿Me vas a callas. interrumpir? Permiso. Yo soy amiga de Lisa hace años y a mí me entristece la manera que la tienen a Lisa por el piso. Un día yo estoy en el parque caminando con Lisa, con las nenas, y esta descarada, esta mujer que ves aquí, ella no respeta Cállate. de que andemos con menores, con niños, y viene y grita, mira la esta, la tecata, la viciosa, La verdad. ¿qué hace aquí? Alante de las niñas. Alante de las nenas. Bochinchera. Las nenas ven eso. Ok. Las nenas sufren. Yo me las tengo que llevar por tal de que no vean a su mamá llorar. Claro. Sufren los niños del barrio viendo Esto las más bien, cocavergonzas en vez de un asquerosas barrio, estas. eso lo que parece es un infierno. Que tú dices- Por favor, dile al señor Ahmed Cruz que pase y a la doctora Geisha, por favor, Menéndez. Realmente, esto es un infierno, ustedes lo que están viviendo. Que se Sí, vaya otra doctora, vez, se que lo se buscó vaya. ella. Ustedes imagínense. Yo no me voy a ir, ese es mi Oye, barrio. ella no se va a ir. Ella tiene tanto derecho como tú de habitar esta tierra y ese ¿A dónde barrio. me voy a ir si no tengo Tú ni no eres la trabajo como esta dueña tuya? del Pues barrio. modera, Tú estás modera. actuando Modera. como la bully del barrio. ¿Qué te pasa? Basta ya. ¿Qué es esto? Estos videos que ella sube, el señor dice que lo vio en una página pornográfica. ¿Por qué? ¿Qué hay de pornográfico ahí? Lo que sucede, doctora, es que los sitios, digamos, de video como YouTube tienen unas políticas bien estrictas que no permiten poner estos videos en su servicio. Entonces Ok. existe un montón de otros sitios piratas que Ok. están muchas veces, los servidores donde están estos sitios están en países fuera de Estados Unidos donde la ley norteamericana no llega, como Rusia, el Medio Oriente, etcétera, y muchos de ellos ponen contenido de peleas callejeras, de pornografía, o sea, contenido inapropiado que no puede ser subido a un lugar como YouTube. Y no solamente eso, ella no tiene release de nadie en ese video. Nadie le firmó a ella un release de que puede poner esa imagen ni nada de eso, ¿no? Eso es como el oeste, es un oeste virtual. Cualquier cosa se puede poner por cualquier persona y claro, monetizarlo. ¿Y quién monetiza? Cualquiera. Claro. Y para Cualquiera. monetizar, disculpen, uno tiene que poner sus datos de, obviamente, su cuenta de PayPal
o su cuenta de banco, o sea que al final uno sabe que va a monetizar. O sea, que ella sabía que iba a monetizar. Mira, lo que me engana es... Doctora, Ni que yo te tuviera ¿cómo miedo. pueden ¿Tú te estas crees que porque tú eres grande, mamita? cállense? ¿De qué manera se resuelve un problema de barrio? Esta se queja de cosas que esta no tiene nada que ver. Que si la familia es mala, que tu familia es mala, que tiene mala reputación. Porque O ella es sea, una santita. Si me permite, doctora, lo que no te das cuenta es que tú eres la que estás trayendo el tema negativo con ella y se lo estás enseñando y demostrando a tus hijos. Entonces yo creo que para parar las conductas negativas tenemos que empezar por pararlas nosotros mismos y no seguir alimentando el mismo tema, un tema que tú no quieres enseñarle a tus hijas. Entonces empecemos por ser nosotros mismos el ejemplo con las actitudes que tenemos y parar ese tipo de conducta. Ok, doctora, pero si ella no quiere de eso, que no puye. Que no puye, porque yo Tú no lo que soy tienes que mansa, hacer es ni sacar el tampoco video y soy pagarme la mitad del paralítica. dinero, más nada. No voy a sacar el video, ¿qué te pasa? Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que entender que conmigo no se puede chavar. oye lo que te voy a decir. Tú vas a bajar ese video. Porque eso es una asquerosidad que a tus hijas le va a dar vergüenza en el futuro. Tú no te estás ganando el respeto de nadie con ese video. Lo que te has ganado hasta ahora es tuyo. Porque tú no empezaste esa pelea, la empezó ella. O sea, que son $1000 son tuyos. Pero usted me baja ese video ahora para no seguirle dando esa mala reputación a tus niñas. Que en el futuro van a tener que lidiar con todo eso. Y usted se va a mantener y no va a buscar más pelea con ella. Bueno, doctor, ¿y qué pasó con el dinero? El dinero. Que tú no entiendes que no te lo voy a dar. Que no te lo va a dar porque fuiste tú la que causaste la pelea. O sea que mi reputación... Ay, Tu no. reputación la vas a limpiar. ¿Tú sabes cómo? Yo te voy a decir cómo se limpia la reputación. Siendo buena, constante y continuamente el resto de tus días. Así se limpia tu reputación y la tuya también. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete, no hagan video. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Le había dicho eso a la hija de ella y yo le dije a ella que yo no le dije nada, que eso era lo que se oía. Y ella lo se dio la dijiste vuelta tú. y yo la toqué para que viniera donde mí.